China ha puesto en marcha un proyecto de ingeniería que está sacudiendo al mundo para salvar a 20 millones de personas. Han invertido el flujo de varios ríos, perforado cordilleras traicioneras y excavado más de 3.200 kilómetros de canales para crear una red de transferencia de agua sin precedentes en la historia de la humanidad. Acompáñanos en este video para descubrir hasta qué punto sus esfuerzos han sido realmente inimaginables. A comienzos de los años 2000, China cayó en una crisis de agua dulce sin precedentes. Más de 400 ciudades en todo el país sufrieron una grave escasez de agua y 110 fueron clasificadas como en situación extremadamente urgente. Solo Beijing, el centro político con más de 20 millones de habitantes, contaba con apenas 100.000 litros de agua por persona al año. Imagina esto, una familia de 4 tendría apenas suficiente agua para llenar unas cuantas tinas grandes en todo un año. La historia más impactante ocurrió con el río Amarillo, el alma del norte de China. En 1997, el río dejó de fluir durante 226 días consecutivos, dejando al descubierto un lecho seco y agrietado como un desierto. En la provincia de Hebei, muchos pueblos hacían fila a medianoche, junto a pozos de casi 300 metros de profundidad, solo para sacar unos cuantos cubos de agua. Los habitantes racionábamos cada cucharón para todo el día, tanto para la gente como para el ganado. Mientras tanto, el 80% del agua de China se encontraba en el sur, mientras que el norte, la principal zona productora de trigo del país, estaba completamente reseco. Las tierras agrícolas se convertían en desierto y muchas fábricas tuvieron que cerrar. Ante la inminente crisis económica y social, China se encontraba en una encrucijada: trasladar el agua del sur al norte o ver morir de sed el corazón económico del país. El sur tiene mucha agua, el norte carece de ella, así que debemos ayudarnos mutuamente. Inspirada en esa frase, China se lanzó a 50 años de preparativos llenos de polémica. Miles de ingenieros y científicos estudiaron cada montaña y cada río del país. Pero este viaje no fue nada fácil. Surgieron fuertes discusiones sobre los enormes costos, los riesgos ambientales y el desafío de excavar túneles de decenas de kilómetros de largo, algo que el mundo jamás había intentado. Muchos planes fueron descartados, los documentos volaban de una sala a otra, y los ingenieros trabajaban bajo la presión del sonido del mazo, que declaraba los proyectos como no viables. Después de muchos tropiezos, no fue sino hasta finales del siglo XX, cuando finalmente se presentó un plan maestro, marcando el comienzo de una batalla contra la propia naturaleza. ¿Sería suficiente esta determinación para superar los límites de la tecnología y la historia? La respuesta se encontraría en el siguiente capítulo. En el año 2002, China inició oficialmente la construcción de la Ruta Oriental, la primera fase del proyecto de trasvase de agua del sur al norte. Esta ruta aprovechó el antiguo Gran Canal, que se extiende a lo largo de 1.155 kilómetros aproximadamente, la misma distancia que hay de Ciudad de México a Monterrey, para transportar agua desde el río Yangtze hasta las provincias de Shandong y Jiangsu. El objetivo: bombear miles de millones de metros cúbicos de agua cada año, salvando de la sed a decenas de millones de personas en el norte. Pero el camino estuvo lejos de ser fácil. Los ingenieros se enfrentaron a la grave contaminación del Yangtze, cuyas aguas oscuras contenían metales pesados y químicos tóxicos. Para purificarlas fue necesario construir más de 400 plantas de filtración modernas cada una, con un costo de decenas de millones de dólares. Los niveles del agua fluctuaban violentamente. A veces se elevaban como una muralla de acero, amenazando con romper los diques, y otras descendían tanto que las bombas gigantes quedaban inutilizadas. Imagina estar sobre un dique y mirar una masa de agua equivalente a la mitad del lago de Chapala lista para desbordarse. Un solo error, y todo el canal podría convertirse en un desastre. Solo el presupuesto destinado al tratamiento del agua se disparó en miles de millones de dólares, haciendo que las reuniones del gobierno fueran tensas y de alto riesgo. Aún así, después de 11 años, la Ruta Oriental fue terminada y el primer flujo de agua comenzó en 2013. Incluso tras enviar miles de millones de metros cúbicos de agua al norte, una pregunta seguía flotando en el aire. ¿Podría este gigantesco proyecto resistir la contaminación y el cambio climático durante las próximas décadas? En 2003,
China comenzó la construcción de la Ruta Central, la columna vertebral de todo el proyecto de trasvase de agua del sur al norte. Este canal de 1.430 kilómetros de longitud, aproximadamente la misma distancia que hay de Ciudad de México a Tijuana, transporta agua desde el embalse de Danjiangkou hasta Beijing, cruzando más de 1.000 puentes y decenas de túneles gigantescos. Desde el primer día este proyecto fue un desafío de vida o muerte. Para ampliar el embalse de Danjiangkou y convertirlo en fuente principal de agua, el gobierno tuvo que reubicar a 350.000 personas, el mayor reasentamiento humano desde la construcción de la presa de las Tres Gargantas. Imagina cientos de pueblos borrados del mapa, comunidades enteras, abandonando sus hogares y recuerdos, que terminaron sumergidos bajo el agua. Los ingenieros se enfrentaron a una geología traicionera, tuvieron que perforar un túnel de 50 kilómetros en una zona propensa a terremotos de magnitud 8. Un margen de error de solo 1 milímetro podría convertir toda la obra en escombros. La presión aumentó cuando Beijing exigió terminar antes de los Juegos Olímpicos de 2008, transformando cada jornada laboral en una carrera contra el tiempo. Imagina estar dentro de un túnel oscuro escuchando cómo las rocas crujen sabiendo que un solo temblor podría sepultarlo todo. Para 2025, la Ruta Central habrá enviado más de 70.000 millones de metros cúbicos de agua hacia el norte. Hoy, 2/3 del suministro de agua de Beijing provienen del embalse de Danjiangkou. El viaje del agua tarda más de 2 semanas, como si se enviara un paquete que pesa miles de millones de toneladas. Por primera vez en 50 años, los niveles de agua subterránea se han recuperado. La calidad del agua ha mejorado tanto que los residentes dicen que ahora sus teteras tienen menos sarro y el té sabe mejor. En Hebei, más de 5 millones de personas han dejado atrás el agua contaminada con fluoruro y sal. Más de 50 ríos han sido restaurados, y el lago Baiyangdian ha recuperado su fama como la perla del norte de China. La industria cuenta ahora con un suministro estable de agua limpia, lo que ha generado cientos de miles de empleos. Los valores inmobiliarios se han disparado y han surgido nuevos parques industriales y barrios residenciales. Además, China ha comenzado a exportar su tecnología de filtración de agua y construcción de canales a otros países, dando origen a una nueva industria que combina ingeniería, innovación y desarrollo sostenible. Después de que las 3 rutas de canales con más de 3.200 kilómetros de extensión entraran en operación, China tuvo que enfrentar un costo gigantesco. Cada año, el sistema requiere más de 2.000 millones de dólares en mantenimiento y operación, una cifra comparable al presupuesto anual de la ciudad de Chicago. A lo largo de la ruta oriental, más de 400 plantas de filtración deben trabajar de manera constante para tratar el agua contaminada del río Yangtze y hacerla segura para el consumo humano. En las zonas aguas abajo, como el lago Poyang, los niveles de agua han disminuido drásticamente. Los peces y las aves migratorias han desaparecido, obligando al gobierno a regular el flujo de agua y a imponer estrictas normas de descarga industrial. En la provincia de Henan, los pobladores recuerdan cómo los antiguos pozos se secaron al cambiar los niveles del agua subterránea, forzándolos a usar agua del canal al doble de costo. El proyecto ha aliviado la sed de cientos de millones de personas, pero una pregunta persiste: ¿podrá esta gigantesca fuente de agua ser sostenible en plena era del cambio climático y la urbanización acelerada? El cambio climático ha puesto al proyecto de trasvase de agua del sur al norte en una situación crítica. Las temporadas de lluvia en el sur de China han disminuido hasta un 20% en la última década, mientras que las sequías en el norte ahora duran el doble de tiempo que en los años 80. En 2022, el embalse de Danjiangkou alcanzó su nivel de agua más bajo en la historia, provocando fallas en las estaciones de bombeo gigantes y generando temor de escasez entre millones de habitantes de Beijing. Los fenómenos climáticos extremos han obligado al gobierno a ajustar constantemente el flujo de agua, planteando la gran incógnita: ¿podrá este superproyecto resistir la furia del clima en las próximas décadas? Después de casi 2 décadas de funcionamiento, el proyecto de trasvase de agua del sur al norte ha generado resultados que han sorprendido al mundo entero. Cada año, este sistema de más de 3.200 kilómetros de canales transfiere hasta 12 billones de litros de agua desde el río Yangtze hacia el norte, suficiente
para llenar casi 5 millones de albercas olímpicas o abastecer de agua a todo el estado de California durante un año completo. Gracias a ello, Beijing y las provincias áridas del norte, que antes enfrentaban escasez de agua comparables con los desiertos de Arizona, ahora cuentan con un suministro estable para más de 150 millones de personas. El impacto más visible se nota en Beijing, donde los niveles de agua subterránea solían descender en promedio 1,5 metros por año. Desde que comenzó a llegar el nuevo flujo de agua, los niveles han comenzado a recuperarse, y muchos pozos antiguos, que permanecieron secos durante décadas, ahora vuelven a tener agua. En la provincia de Henan, los agricultores cuentan que los campos de trigo que antes se agrietaban como la tierra de Texas en sequía, ahora permanecen verdes todo el año con rendimientos que han aumentado más del 20%. Más allá del alivio a la sequía, el proyecto ha impulsado la industria y la economía. Decenas de zonas industriales en Tianjin y Hebei ahora cuentan con un suministro constante de agua, lo que ha duplicado el crecimiento del PIB local en comparación con periodos anteriores. Este proyecto se ha convertido en la sangre vital que ha devuelto la vida al norte de China, una hazaña comparable a que Estados Unidos bombeara agua desde los grandes lagos hasta el desierto de Nevada, algo que pocos países se atreverían siquiera a imaginar. Incluso después de enviar más de 12 billones de litros de agua cada año desde el río Yangtze hacia el norte, China no se detiene. El cambio climático está reduciendo las lluvias en el sur hasta en un 20%, mientras que el norte continúa tan árido como los desiertos de Arizona. Para proteger esta línea de vida de más de 3.200 kilómetros, el gobierno ha fijado metas audaces para la siguiente fase: duplicar la cantidad de agua transferida y ampliar la red de regulación hídrica. El primer paso es aumentar la capacidad de embalses estratégicos, como el de Danjiangkou, que alcanzó niveles mínimos históricos en 2022, dejando a millones de habitantes de Beijing preocupados por una posible escasez de agua. Al mismo tiempo, está en marcha una ola de proyectos de reciclaje y desalinización urbana, similares a los de ciudades secas de Estados Unidos, como Las Vegas, donde todas las aguas residuales se reutilizan para abastecer a millones de personas. La mayor ambición sigue siendo la ruta occidental, desviar agua desde el río Dadu y los afluentes del Mekong a través del Himalaya, un proyecto comparable a que Estados Unidos bombeara agua desde los grandes lagos, cruzando las montañas rocosas, hasta llegar al desierto de Nevada. El terreno glaciar, los terremotos y los ríos transfronterizos convierten este reto en una hazaña técnica y diplomática colosal, pero Beijing ya ha iniciado estudios y diseños preliminares. Será una carrera entre la ingeniería humana y la fuerza de la naturaleza. ¿Podrá China seguir doblando el curso de sus grandes ríos para mantener con vida a cientos de millones de personas? ¿O este será el límite final que la humanidad no puede cruzar? El proyecto de trasvase de agua del sur al norte no es solo una obra hidráulica. Es un experimento monumental entre el ser humano y la naturaleza. Con más de 3.200 kilómetros de extensión y una capacidad de bombeo de más de 12 billones de litros de agua al año, es el sistema de transferencia de agua más grande del planeta, como si Estados Unidos desviara el río Mississippi desde Luisiana hasta Nueva York. Gracias a ello, más de 150 millones de personas en el norte de China han escapado de sequías tan severas como las de California. Las historias de Beijing demuestran el poder de esta hazaña. Pozos antiguos secos durante décadas han vuelto a llenarse, y los campos de trigo en Henan, que antes se agrietaban como la tierra de Texas en sequía, ahora permanecen verdes. Pero el proyecto tiene su costo: más de 2.000 millones de dólares al año en operación y mantenimiento, además de crecientes presiones ambientales y climáticas. Es un brillante testimonio de la voluntad humana y del poder de la tecnología, pero también una pregunta abierta: ¿podrá la humanidad seguir doblando el curso de la naturaleza, o es solo una carrera temporal antes de que la furia del clima global cobre su revancha?